La historia de San Juan es la crónica de una metamorfosis radical. Es la prueba de que la pasión más ardiente puede transformarse en la compasión más profunda. Junto a su hermano Santiago, Juan fue apodado Boanerges, el hijo del trueno, un hombre que delataba un temperamento volátil, capaz de invocar fuego. Pero este mismo hombre terminaría siendo conocido como el apóstol del amor, el único de los 12 que murió de vejez, el único que no renegó de su maestro en el momento de la cruz. ¿Cómo pudo el trueno silenciarse para dar paso a la voz del amor? ¿Y qué nos enseña su transformación sobre la gestión de nuestras propias emociones explosivas en la actualidad? Al igual que Pedro y su hermano Santiago, Juan era un pescador de Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé. Creció en un hogar de cierta prosperidad, lo que pudo haber contribuido a esa ambición inicial que compartía con su hermano. Sin embargo, su carácter era distinto al de Pedro. Si Pedro era el hombre de acción, Juan era el hombre de la contemplación. Los textos lo describen como el más joven de los apóstoles, quizás un adolescente al momento del llamado, lo que le otorgaría una sensibilidad y un idealismo únicos. Esta juventud, combinada con el temperamento de su familia, creaba una mezcla explosiva, lista para encenderse. El llamado de Juan fue tan fulminante como el de Santiago. Dejaron las redes, el negocio, a su padre, y abrazaron una vida errante. Desde el principio, Juan ocupó un lugar privilegiado, formando el círculo de los tres junto a Pedro y su hermano. Estuvo los momentos cumbre, la sanación, la resurrección de la hija de Jairo, y la deslumbrante transfiguración, donde vio la gloria de Jesús con una intensidad que nadie más experimentó. Esta cercanía, lejos de templar su ego, inicialmente lo alimentó, llevándolo, junto a Santiago, a la famosa y vergonzosa petición de los asientos de honor, sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Esta ambición desmedida, que hoy podríamos comparar con la búsqueda desesperada de estatus o la necesidad de ser el influencer principal en cualquier plataforma, revela que el trueno aún no estaba domesticado. Y este carácter se manifestó con la misma furia que la de su hermano, cuando intentaron impedir que un hombre que no formaba parte de su grupo hiciera milagros en nombre de Jesús. Su mentalidad era excluyente: si no está con nosotros, está contra nosotros. Jesús tuvo que reprenderlos, recordándoles que la misión no era propiedad de un club selecto, sino un servicio abierto. Esta lección sobre la exclusividad es crucial para la sociedad actual, donde a menudo se juzga y margina a quien no pertenece a nuestro círculo o ideología. El trueno de Juan, en ese momento, era un trueno de intolerancia. Pero la figura de Juan es indisoluble de un título que le fue otorgado por el propio Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba. Este título, que él mismo utiliza en su evangelio, no sugiere favoritismo, sino una profunda afinidad mística y contemplativa. Juan era capaz de penetrar el corazón de su maestro de una manera que los demás no lograban, como lo demuestra su posición en la última cena, recostado sobre el pecho de Jesús. En un mundo que valora el ruido y la acción constante, Juan nos enseña el poder de la quietud y la escucha profunda. Es desde esa posición de intimidad y escucha que el trueno comienza a transformarse en amor. La noche de la pasión reveló su carácter único. Mientras Pedro, el líder, negaba al maestro por miedo, y los demás huían despavoridos, Juan fue el único de los 12 que se mantuvo firme, siguiendo a Jesús hasta el Calvario. Esta perseverancia no fue impulsividad, fue lealtad pura, arraigada en el amor. Estuvo al pie de la cruz, soportando la visión del sufrimiento más extremo. Allí, en medio de la agonía, Jesús le confió a su propia madre, María, un acto que selló el destino de Juan para siempre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan no solo se convirtió en el custodio de María, sino en el depositario del legado del amor materno de Cristo. La promesa de beber el cáliz, que hizo junto a Santiago, se cumpliría para Juan de una manera diferente. No sería una muerte rápida y violenta como la de su hermano, sino una vida larga, llena de persecución, exilio y el lento pero continuo proceso de atestiguar y sufrir por la fe. Si te sientes conmovido por esta lealtad incondicional, tómate un momento para suscribirte a Red de Almas y comparte esta historia de amor y sacrificio. El destino de Juan era convertirse en el puente entre el Jesús histórico y el Jesús místico, el que nos revela la naturaleza de Dios como amor puro. Y esa revelación comenzaría a tomar forma en las palabras que él, y solo él, escribiría. La crucifixión de Jesús fracturó el mundo de los apóstoles, transformando su ambición en pavor. Pero para Juan, este evento no fue una derrota, sino el inicio de una nueva misión. Mientras sus compañeros se dispersaban, Juan se encontraba al pie del madero, recibiendo la carga más sagrada, la tutela de María, la madre de Jesús. Este encargo no solo redefinió su vida, sino que templó el trueno en él. Cuidar de María, un deber de amor y servicio incondicional, era la antítesis de buscar asientos de poder.
Esta nueva responsabilidad lo obligó a cultivar la paciencia, la ternura y la devoción silenciosa, virtudes que la figura de María encarnaba a la perfección. Durante los años siguientes, Juan permaneció en la comunidad de Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo muestra inseparable de Pedro. Si Pedro era la roca del liderazgo público, Juan era el músculo espiritual. Juntos sanaron al paralítico en la Puerta Hermosa y juntos enfrentaron al Sanedrín, exhibiendo una valentía que contrastaba con su huida previa. La impetuosidad del trueno no desapareció, sino que se canalizó. Ya no era una pasión egoísta por la gloria personal, sino un fervor inquebrantable por el mensaje de Jesús. Sin embargo, tras el martirio de su hermano Santiago a manos de Herodes Agripa y la creciente persecución en Jerusalén, los pilares de la Iglesia comprendieron que su mensaje debía expandirse más allá de Judea. Juan, junto a María, emprendió un viaje que lo llevaría a un nuevo epicentro del imperio, Éfeso. Éfeso era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, un puerto comercial vibrante, intelectualmente sofisticado y, lo más importante, sede del grandioso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el lugar perfecto para un choque de culturas, la razón pagana frente a la revelación cristiana. Juan, el joven idealista, se encontró dirigiendo una comunidad en un entorno de riqueza, escepticismo y poderosas deidades rivales. Su ministerio aquí duraría décadas, y fue en este ambiente donde el pescador se transformó en el teólogo místico. El gran desafío que enfrentó Juan en Éfeso no vino de los romanos o de los paganos, sino de una amenaza sutil que atacaba la esencia misma del cristianismo, las primeras herejías gnósticas, lideradas por figuras como Cerinto. Estos grupos sembraban la idea de que Jesús era solo un hombre en quien Cristo, un espíritu divino, había descendido solo temporalmente. Negaban la encarnación, que Dios había hecho carne de forma real, porque creían que toda materia física era inherentemente mala. Juan, que había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús y visto su humanidad y divinidad sin fisuras, no podía tolerar esta dilución de la verdad. Su respuesta no fue solo una defensa teológica, sino una explosión controlada del trueno contra la mentira. Los padres de la Iglesia cuentan una anécdota fascinante que ilustra su fervor. Se dice que Juan entró a los baños públicos de Éfeso, y al ver que Cerinto estaba dentro, salió corriendo, exclamando: «Huyamos, no sea que el edificio se desplome, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro». Este episodio, lejos de ser un acto de intolerancia ciega, muestra la intensidad con la que defendía la verdad. Juan entendía que ceder en la verdad de la encarnación significaba anular la pasión, la cruz y la resurrección. Su evangelio, escrito en Éfeso y conocido por su profundo significado teológico, comienza como una refutación directa a estos errores. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Con estas palabras, Juan no solo narra la vida de Jesús, sino que establece la verdad inmutable de que Dios, el creador del universo, habitó plenamente en un cuerpo humano. Este es el legado de Juan, el teólogo, usar la mística para defender la verdad histórica. Su vida en Éfeso fue también testigo de un milagro de supervivencia que afianzó su reputación. La tradición relata que, bajo el cruel gobierno del emperador Domiciano, conocido por su intensa persecución a los cristianos, Juan fue llevado a Roma. Allí, como castigo ejemplar, fue sumergido en un gran caldero de aceite hirviendo frente a la Puerta Latina. Si sus hermanos Pedro y Santiago habían bebido el cáliz del martirio con una muerte rápida, Juan estaba destinado a experimentar el sufrimiento de una manera prolongada y milagrosa. Pero, según el relato, Juan salió ileso del caldero. Este evento no lo mató, sino que lo purificó, demostrando a sus verdugos y a la Iglesia que Dios tenía un plan de vida más largo para el apóstol. Fue entonces exiliado a la isla de Patmos, un penal rocoso y desolado en el mar Egeo. Esta resiliencia ante el dolor es un llamado de atención para nuestra generación. En una época donde la cultura de la cancelación intenta silenciar voces y la adversidad nos paraliza, la figura de Juan nos enseña que el sufrimiento, cuando se acepta, no es una derrota, sino una prueba. El aceite hirviendo, en lugar de consumirlo, lo hizo más fuerte. Si la capacidad de Juan para transformar el dolor en testimonio te inspira, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes. El destierro a Patmos marca la culminación de su vida contemplativa y el inicio de su labor profética, el momento en que el evangelista se convierte en el vidente. Juan, el apóstol más joven, ahora un anciano solitario, había sido apartado del mundo por un emperador que buscaba silenciar el cristianismo. Pero la soledad, lejos de debilitarlo, lo conectó directamente con el cielo. Desde esa cueva, en medio del Egeo, recibió la visión más enigmática y poderosa de toda la Escritura, el Apocalipsis o libro de la Revelación, el mapa profético del final de los tiempos. Este exilio forzado se convirtió en el escenario de la revelación suprema.
Juan no solo sobrevivió al trueno de su juventud y a la espada de la persecución, sino que transformó la adversidad en la profecía final de la victoria de Cristo. Su vida es un testamento vivo. La verdadera fe no se mide por la audacia de la ambición, sino por la profundidad de la lealtad y la resistencia ante el sufrimiento. El caldero de aceite hirviendo había fallado en apagar la luz de Juan. El imperio, frustrado por su milagrosa supervivencia, optó por la tortura más lenta y psicológica, el exilio. Fue desterrado a Patmos, una isla rocosa y árida del archipiélago del Dodecaneso, un campo de trabajos forzados donde la soledad era la pena capital. El emperador Domiciano creyó que, al aislar al último testigo directo de Jesús, silenciaría para siempre el mensaje cristiano. Pero el silencio forzado de Juan no fue una derrota, fue el escenario perfecto para la revelación más grandiosa y enigmática jamás registrada. Patmos, ese lugar de desesperación y aislamiento, se convirtió en la puerta de entrada a lo divino. Juan, ya un anciano venerable, separado del bullicio de Efeso y de la persecución de Roma, estaba solo con sus recuerdos y su fe. Y fue allí, en el día del Señor, que el apóstol amado recibió una visión tan intensa y compleja que ha desconcertado e inspirado a la humanidad durante 2 milenios. Juan no escribió sobre el pasado de Jesús, sino sobre el futuro. No sobre el amor que ya fue, sino sobre el amor que será y que triunfará, el Apocalipsis. El Apocalipsis, que significa revelación o quitar el velo, es el libro que cierra la Biblia, y a la vez, el que más se malinterpreta. Lejos de ser un manual de terror sobre el fin del mundo, es una carta cifrada de esperanza y victoria para los cristianos perseguidos. Juan no escribió con el lenguaje sencillo del Evangelio, sino con un lenguaje simbólico, utilizando bestias, cuernos, copas y números, como el $666 o el $7, que eran perfectamente entendibles para las comunidades cristianas de Efeso y Asia Menor que sufrían bajo el yugo de Roma. La simbología central del Apocalipsis es el enfrentamiento entre el Cordero inmolado, Jesús, el poder del amor sacrificado, y la bestia, el imperio romano y cualquier forma futura de poder tiránico y anticristiano. La visión de Juan no promete una vida fácil, sino que asegura que, a pesar del sufrimiento, el Cordero, la víctima, es el verdadero vencedor. En un mundo donde el poder y la tiranía aún intentan aplastar la voz de la verdad, como vemos en los conflictos ideológicos y políticos actuales, el Apocalipsis de Juan sigue siendo un manual de resistencia pacífica y esperanza inquebrantable. Juan, el místico, nos enseñó que la historia tiene un propósito y que el triunfo final no es del opresor, sino de los fieles. El destierro de Juan no duró para siempre. Tras la muerte del emperador Domiciano en el año 96 después de Cristo, el nuevo emperador, Nerva, revirtió muchas de las políticas de su predecesor, incluida la liberación de muchos exiliados. Juan regresó a Efeso, ya no como un líder en crecimiento, sino como el patriarca indiscutible de la Iglesia de Asia Menor. Era el único de los 12 aún vivo, el testigo viviente. Su regreso a Efeso fue triunfal, y allí pasó el resto de sus días consolidando la fe. Su ministerio en esta etapa se centró en combatir las herejías que seguían proliferando y, sobre todo, en predicar un único y sublime mensaje. Es aquí donde el Hijo del Trueno se transforma completamente en el apóstol del amor. Los discípulos de Juan contaban que, en su extrema vejez, incapaz de dar sermones largos, se hacía llevar en andas a las asambleas de los fieles y solo repetía una breve y esencial frase: «Hijitos míos, amaos los unos a los otros». Cuando sus discípulos, quizás impacientes o intelectualmente insatisfechos, le preguntaban por qué solo decía eso, él respondía con la sabiduría de la experiencia: «Porque este es el mandamiento del Señor, y si solo hacéis esto, es suficiente». Esta frase, que resuena con la simplicidad de su evangelio, es la culminación de su vida. Él había visto el poder del trueno en su ambición, la destrucción del odio en la cruz, y había recibido la gloria de Dios en el amor. Su mensaje final no fue de teología compleja, sino de práctica sencilla. La vida de Juan nos desafía directamente en la era de la polarización. En un tiempo donde la gente está dispuesta a discutir y a odiar por ideologías y diferencias triviales, Juan nos recuerda que el cristianismo, y de hecho la humanidad, se reduce a la práctica radical del amor mutuo. Él no toleró la mentira, como con Cerinto, pero su motor siempre fue el amor, no la condena. Se cree que Juan fue el responsable de compilar su evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis durante su ministerio en Efeso y Patmos, dejando un legado escrito que cimentó la fe de manera inigualable. Su evangelio es la cumbre de la teología, presentando a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Logos, la palabra eterna de Dios. Juan fue el único apóstol que no fue martirizado, al menos no con una ejecución violenta. Su promesa de beber el cáliz se cumplió de otra manera, a través de una vida de persecución, exilio y el dolor de ver a todos sus compañeros morir antes que él. Vivió hasta una edad muy avanzada, muriendo pacíficamente en Efeso,
probablemente a inicios del siglo II, alrededor del año 100 después de Cristo. Su larga vida lo convirtió en el puente entre la generación de Jesús y la iglesia naciente, un ancla de autenticidad en tiempos de duda. Su muerte, serena y natural, es tan inusual como su vida y es, de alguna manera, el último milagro. Es la prueba de que, para Juan, el amor había vencido a la muerte. Su cuerpo fue sepultado en Efeso, donde su tumba se convirtió en un importante lugar de veneración, y su legado se expandió a través de sus escritos. Si esta historia del trueno transformado en amor te ha impactado, tómate un momento para suscribirte a Red de Almas y comparte este video para que más personas descubran el poder de la lealtad y la esperanza inquebrantable de Juan. Pero la verdadera trascendencia de Juan reside en su pluma. A diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que narran la vida histórica de Jesús, el Evangelio de Juan es una profunda inmersión en la naturaleza divina de Cristo. Su Evangelio es un texto de luz y sombra, donde las palabras clave giran en torno al verbo, logos, la luz y la verdad. Juan no solo reporta lo que Jesús hizo, sino que revela quién es Jesús. Comienza en la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este inicio magistral elevó el cristianismo de ser una secta judía a una religión filosófica y universal, accesible al mundo griego y romano. El énfasis de Juan en la divinidad y en la intimidad de la relación con Cristo, las famosas metáforas del buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida, nos ofrece un modelo de fe que no se basa en el cumplimiento de leyes, sino en la permanencia en el amor de Dios. Para los jóvenes de hoy, que a menudo se sienten desconectados y buscan un sentido de pertenencia profundo, el Evangelio de Juan resuena con una promesa de conexión directa y personal con lo divino. Si la profunda teología de Juan te inspira, no dudes en darle me gusta y suscribirte a Red de Almas para seguir desvelando estas verdades. Además del Evangelio, Juan dejó 3 cartas que funcionan como comentarios prácticos sobre su teología. En ellas, Juan insiste obsesivamente en una sola idea: Dios es amor, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sus cartas son la voz del patriarca, la última palabra de la generación fundacional, recordándoles a los creyentes que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una acción constante y la única prueba de fe verdadera. Este mensaje es un desafío directo a nuestra cultura, que a menudo confunde el amor con la emoción. Juan nos recuerda que el ágape es una decisión de la voluntad que nos obliga a amar al hermano, incluso al que es difícil de amar. Finalmente, está el Apocalipsis, el testamento profético de Juan. Este libro, escrito en el aislamiento de Patmos, es la voz profética más fuerte de la Iglesia. Aunque sus símbolos han sido a menudo malinterpretados para predecir fechas y catástrofes, su mensaje central es de victoria para los fieles. Juan, el último testigo, vio no la derrota, sino el triunfo final del Cordero. El Apocalipsis nos da una visión de la esperanza en medio de la adversidad. Juan asegura a los perseguidos, y a nosotros, enfrentados a la adversidad moderna, que el sufrimiento tiene un límite y que la tiranía, representada por la bestia, siempre será efímera. Él nos da permiso para soñar con una nueva Jerusalén, un futuro libre de lágrimas y dolor. En una época marcada por la ansiedad global y el cinismo, el Apocalipsis de Juan es el grito del optimismo inquebrantable de la fe. El legado de Juan se sintetiza en la imagen que la tradición le ha asignado, el águila. Mientras los otros evangelistas son representados por animales terrestres, el águila simboliza la visión elevada y penetrante de Juan, que se eleva por encima de los eventos terrenales para contemplar la naturaleza divina de Cristo. Este es el hombre que, en su juventud, quiso el fuego del cielo para destruir, y que en su vejez se convirtió en la voz que definió a Dios como el amor. Su vida fue la realización de la promesa que Jesús les hizo a él y a su hermano: beberéis mi cáliz. Santiago bebió el cáliz del martirio violento, una muerte rápida que lo hizo el primer apóstol mártir. Juan bebió el cáliz del martirio lento, la persecución, el exilio, la soledad, el dolor de ser el último en pie, forzado a atestiguar la fe por 80 años más. La historia de San Juan, el apóstol amado, es una invitación a la introspección. Nos pide que canalicemos nuestro trueno, nuestras pasiones, nuestra ambición, no hacia el poder o la destrucción, sino hacia el amor sacrificial y la lealtad incondicional. Él nos recuerda que el verdadero liderazgo no se mide por la audacia de nuestros actos, sino por la profundidad con la que amamos.